En medio del desastre en el sur por los incendios, esta imagen, este posteo... El camino para el refugio del Cajón del Azul está todo seco. Y nos encontramos con este bidón llenísimo de nafta. Impacta el hallazgo de un bidón con nafta, repleto de por lo menos 20 litros de nafta. Allí, en una de las zonas totalmente arrasadas por el fuego, entre el Bolsón, entre Epuyén. El hallazgo ya es investigado por la justicia para saber si hay huellas dactilares, para saber si hay algún rastro que permita dar con los autores, pero la prueba más contundente de que los incendios que ya han devastado por lo menos 6.000 hectáreas en el sur, está claro que son intencionales, que son propios de la mano del discernimiento, de la intención y de la voluntad del hombre. Acá no hay accidente, no hay negligencia, hay personas con la decisión deliberada de causar estos estragos que, insisto, han devorado verdaderos tesoros turísticos de la Patagonia, de la provincia de Chubut, fundamentalmente. Este lugar, este monte por donde pasó el fuego, contiene ese bidón de nafta que fue hallado por estos turistas y documentados a través de este posteo. Ahí va en línea esto que estamos contando con lo que ya venían diciendo las autoridades de Chubut, que esto fue intencional, que fue deliberado. Inclusive en este canal la semana pasada la fiscal que investiga el caso contó que habían encontrado lo que ellos llaman una suerte de acelerante, que es combustible puesto a propósito con la intención de generar el incendio. Hay que ver si este bidón tiene que ver con ese acelerador o si está vinculado con otra causa, pero todo lo que se va encontrando sigue marcando la pauta, como dicen las autoridades, de que el incendio fue intencional, que acá nada fue obra de la naturaleza o alguna cuestión de o alguna negligencia humana, sino que fue la intencionalidad de alguien. Bueno, durante el fin de semana, y ya yendo al ámbito político que rodea también a los incendios, el kirchnerismo utilizó un argumento de que se había reducido el dinero del plan de manejo del fuego, ¿sí? Y también retenido, es decir, que se había subejecutado ese dinero. ¿Qué dijo el gobernador Ignacio Torres, gobernador de Chubut, al respecto? Escúchenlo. Gobernador, en estos últimos días ha tomado trascendencia, inclusive con algunos medios nacionales. Se habla que el gobierno de Chubut tiene retenidos $600.000 que serían utilizados, son fondos internacionales, para prevención de incendios. ¿Es así? No solo no es así, no solo es falso, sino que quienes hacen esas manifestaciones responden a medios que están cooptados por la Cámpora. Gobernador, en estos últimos días ha tomado trascendencia, inclusive con algunos... El gobernador Ignacio Nacho Torres le está echando la culpa a la Cámpora, ¿no? Sí. Por el tema de la subejecución de ese dinero, ¿no? Sí. Del plan de manejo del fuego, ¿no? Siempre que... A ver, la verdad es lamentable que haya estas discusiones políticas en el medio de todo esto. No es la primera vez que pasa. Siempre alrededor de los fondos del Manejo Nacional del Fuego hubo este tipo de polémicas. Recuerdo otros incendios donde pasó exactamente lo mismo, que hubo acusaciones cruzadas. Mientras todo se devasta, la política, no lo digo por el gobernador Torres, que la verdad que ha trabajado con otros gobiernos, inclusive con el gobierno nacional, pero se mete la política siempre en el medio. Un hecho similar donde la política coló o se coló en un incendio fue Corrientes. Claro, en tiempos claro, exactamente. En tiempos en que Juan Cabandier y Federovisky comandaban el Ministerio en ese momento de Ambiente. Total. Hubo allí una divergencia con el gobernador Valdés, ¿se acuerdan ustedes? Y también se politizó la historia. Bueno, ahora otra vez el plan de manejo del fuego, los fondos destinados al plan de manejo del fuego, donde la política hace lo suyo. Y Nacho Torres, que le acaba de echar la culpa a la Cámpora. Exactamente. ¿No? Bueno, así las cosas, ya vamos a volver y vamos a estar en vivo con Cristian Balbo, el periodista destacado en algunos minutos nada más allí desde Chubut.
Otro tema político del fin de semana fueron las declaraciones de Marcela Feudale, ¿sí? De la locutora que ustedes saben que ha tenido una postura ideológica muy ligada al peronismo, al kirchnerismo en los últimos meses, y dio su propia hipótesis en torno a quién está causando los incendios. Yo le propongo que la escuchen, porque esto generó muchísima polémica. Con respecto al fuego en Chubut, bueno, vieron que yo les dije que iba a averiguar, bueno, hay un avión que llegó, sí, efectivamente, pero es un avión de Santiago del Estero, que es un avión que compró Santiago del Estero en el 2022 para combatir el fuego. Ese es uno. Del otro de los Estados Unidos, yo no encontré absolutamente nada. Otra cosa que averigüé es que los ataques los hicieron 2 ciudadanos israelíes, que están fotografiados, que se sabe quiénes son, y no son mapuches. Esto todo lo tengo todo averiguado, ¿eh? Allí está, ¿no? La hipótesis que propone Marcela Feudale sobre el tema de los incendios. Más que hipótesis, según ella, es información. Es información. Según Vos sabés ella, que hubo muchísimo enojo desde la Casa Rosada por estas declaraciones y el mismísimo presidente Milei, tengo entendido que le salió al cruce. ¿Tenemos el posteo del presidente Milei? Vamos a compartirlo con todos ustedes. Allí está, el lado oscuro de Argentina, dice hoy Javier Milei. Dice el arroba soy feudale, señalar sin pruebas a 2 israelíes como irresponsables de los incendios es irresponsable y peligroso, genera estigmas, refuerza una narrativa antijudía y odio. Los medios tienen una enorme responsabilidad, la mentira no es opinión. Desde arroba Data Argentina, Daya Argentina, no lo permitiremos, es Mauro Berestein, precisamente el presidente de Daya, el que tuitea esto y el presidente Milei toma ese tuit. La verdad es que se ha generado realmente una indignación muy grande en la comunidad judía después de estos dichos de Marcela Feudale y seguramente no va a ser el presidente Milei el único que salga a responderle, ¿no? No, seguramente va... Bueno, de hecho, Milei se sube a un comentario que hace la Daya al respecto. Está ya Robertino Sánchez Flecha con nosotros. Robertino, bueno, polémica en el ámbito político por esto de Feudale, ¿no? Sí, sorprendente porque desconocemos los argumentos o los fundamentos para esta acusación y Milei coherente con la línea que él ya sabemos que tiene. Pero me parece que este tema, más allá de la postura de Milei respecto al judaísmo, a cualquiera nos encendería alarmas de por qué motivo estamos haciendo esta mezcla. O desde dónde fundamentás semejante acusación a una tragedia, porque aparte es un golpe medio bajo. Ella habla de que los tiene fotografiados. Bueno, qué sé yo, bueno, sería bueno que lo muestre, claro, obvio, porque inclusive sería importante para la justicia de Chubut que esté investigando el caso, contar con esa información si fuese cierta. O sea, no está obligada, porque no tiene una carga pública. Pero podría aportarlo. Obvio, haría un bien que haga un aporte. A ver, algunos influencers también se refirieron a esto. Escúchenlo. Si se incendia, el gobierno prepara para el 10 de febrero un paquete de reformas para eliminar la ley de bosques, la ley de tierras, la ley de glaciares y la ley de manejo de fuego. Y así facilitar la compra de tierras para extranjeros y que se puedan quemar zonas forestales para proyectos inmobiliarios obteniendo un lucro inmediato a costa del patrimonio de millones de argentinos. Sí, todo tiene que ver con todo. Están quemando la Patagonia para regalársela completa a Israel. Bueno, quizás si la Patagonia es de Israel, Milei manda por lo menos una manguera. Esto no es ni más ni menos que un acto de traición a la patria. Sí, Milei es un traidor a la patria. ¿Y si se interpretara que es al revés? ¿Y si se interpretara que realmente quieren quemar todo para provocar estos posteos? ¿Y si es al revés, si invertimos la carga de la prueba? Yo pido responsabilidad. Nosotros estamos comunicando acá. Somos un equipo de periodistas que ahora estamos en A24, que les estamos mostrando las sandeces y estupideces que se dicen en radio, en televisión, en redes, elaborando hipótesis realmente extrañas, inverosímiles. ¿Y si es al revés? Si se quiere generar el caos, me lo pregunto, ¿eh? Tengo derecho a preguntármelo. Está Cristian Balbo desde el sur, ya nuestro periodista destacado. Cristian, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariano, equipo. Acá estamos, en Epuyén, esta localidad que pasó una semana realmente muy, pero muy compleja, delicada. Prácticamente nadie pudo conciliar el sueño, pero hoy llegó un pequeño alivio, pequeño gran alivio,
de 3 horas de llovizna que luego se convirtió en una lluvia y que lo que hizo fue enfriar sobre todo estas 12.000 hectáreas, casi la mitad y un poco más de la mitad en realidad de la ciudad de Buenos Aires que ardieron, 11.970 hectáreas. Información oficial ofrecida por la Secretaría de Bosques de la provincia de Chubut, quien afirmó ahora que se quemaron el doble de lo que ayer de manera no oficial se había informado. Son 12.000 hectáreas en total que estuvieron ardiendo aquí en el Valle de Puyén, también en la zona del Hoyo. Pero lo cierto es que a esta hora de la tarde hay un problema realmente complejo aquí en esta comunidad y tiene que ver con que Epuyén está incomunicada. Ese es el título. Ajá. ¿Y por qué incomunicada? Porque no tienen señal telefónica, no tienen señal de celular. Se vio afectada la fibra óptica. Hace 24 horas que esta localidad está incomunicada y además hay que sumarle la falta de energía eléctrica hace ya 72 horas porque el fuego lo que hizo fue quemar los postes y también los cables del tendido eléctrico que llega hasta esta localidad. Así que sin luz, Sí. sin servicio de telefonía, incomunicados, y a eso hay que sumarle también que hay viviendas que ya no tienen agua. Así que son días complejos para esta comunidad. Hay que... Sí. No, quería decirte que qué valoración haces del bidón este que acabamos de presentar, ¿no? Este bidón que fue detectado Sí. por un grupo de turistas, un bidón de 20 litros de nafta. Sí, eso ocurrió en el Bolsón, Ajá. que es una localidad cercana aquí a Epuyén. Hubo hoy 3 pequeños focos en las inmediaciones del aeródromo de El Bolsón, que era el lugar donde despegaban y aterrizaban los aviones hidrantes. Bueno, esto ha generado cierta sospecha. Fueron neutralizados esos focos, pero vuelve a abrir el interrogante, ¿no? Esta situación de incendios que aparecen en distintas zonas de la comarca andina. Hubo otro también en el Parque Nacional Lanín, a 220 kilómetros de acá, que fue controlado. Hubo otro en el Parque Nacional Los Glaciares, que también fue controlado. Continúa todavía el del Parque Nacional Los Alerces, en las cercanías de Esquel, pero este fue el más importante, fue el más agresivo. Yo quiero con Diego Traferi acercarnos. Acá está el cartel que identifica el lugar en el que nos encontramos. Y detrás de este cartel tenemos el valle de Puyén para que saquemos todas nuestras propias conclusiones. Es decir, el incendio todavía no está controlado en esta zona. Esta lluvia trajo alivio, pero el personal de incendios forestales nos decía, atención porque todavía que ardieron, continúan todavía encendidas con brasas. Y fíjense que allá al fondo podemos ver, y queda en evidencia la diferencia con las nubes, que lo que vemos es humo. Esa es la zona del Coihue, cercana a donde está la subestación eléctrica de esta localidad, que pudieron salvarla. Eso es muy importante. Y no es el único foco, hay varias zonas que están humeando aquí en este valle y que lleva a que todavía, paró de llover hace aproximadamente media hora, los brigadistas continúen con su labor. El incendio todavía no está controlado, hay que decirlo. Con esta situación un poco más calma a partir de la lluvia que contás, la gente que fue evacuada, ¿volvió al lugar? Sí, los que fueron evacuados pudieron regresar. Inclusive acá tenemos, por ejemplo, una estación de servicio que Tenemos algunos inconvenientes técnicos. urbana. A ver, ahí está. Ahí está, ahí te recuperamos, Cristian. Te decía, esa estación de servicio, que es la única que tiene aquí la localidad de Puyén, el lunes por la noche tuvo que ser evacuada porque el fuego avanzaba. Y claro, la presencia de combustible alarmó a quienes trabajan en ese lugar y tuvieron que evacuarla. Pero lo cierto es que de manera extraoficial lo que pudimos confirmar es que hay un total de 15 viviendas afectadas en este incendio. Estuvimos en algunas de ellas, en la zona del Pedregoso, que es justamente donde vemos que está humeando, un poco más atrás de ese humo. Estuvo en 2 oportunidades cortada con una circulación restringida a la Ruta Nacional 40. Esto ocurrió el jueves y el día de ayer. El día de ayer fue bastante complicado, bastante delicado. El fuego avanzó prácticamente 4 kilómetros de ambas márgenes de la Ruta Nacional 40. Por eso tuvieron que efectuar una circulación restringida. Y hasta ahora, si ustedes me preguntan, ¿qué es lo que precisa esta localidad? Bueno, primero estar comunicados, tener la posibilidad de recuperar la fibra óptica, que es básico, porque imagínense, a esta altura, en los tiempos que nos tocan vivir, no poder comunicarte es complejo.
no tienen Wi-Fi, no tienen absolutamente ningún servicio en materia de telefonía. Después, obviamente, el servicio de energía eléctrica, que lo precisan. Muchas casas tienen grupos electrógenos, pero la mayoría no, con lo cual una vez que caiga la noche, acá oscurece tarde, 9:30 aproximadamente, la oscuridad es absoluta y la falta de comunicación. A diferencia de inundaciones, acá no, digamos, no es que hay una lógica de necesidad de empezar a recibir donaciones, que tiene otro perfil. Acá lo que necesitan es comunicación y energía eléctrica en primera instancia. Sí, obviamente hay 15 viviendas que fueron arrasadas por el fuego. Esas personas fueron acogidas, tanto en lo que es el gimnasio municipal, están recibiendo también la colaboración y la solidaridad del resto de la comunidad. Acá hay un criterio que es que el vecino es como un hermano, con lo cual las personas que tuvieron que abandonar sus hogares o estar en casa de otros familiares o en casa de los propios vecinos. Hoy el jefe de gabinete Manuel Adorni posteó en la red social X que habían llegado 295 brigadistas, habló de personal de parques nacionales, también habló de Fuerzas Armadas para lo que tiene que ver con básicamente la logística, pero lo cierto es que hay que destacar el trabajo voluntario de quienes habitan esta zona, que conocen y muy bien la región, que estuvieron recorriendo las zonas afectadas y trabajando durante prácticamente 7 días para lograr en primera instancia que el fuego no llegue a esta zona. Imagínense, si el fuego hubiese llegado, ha sido realmente crítica. Hay una víctima, que es un brigadista que murió el día lunes, por eso podrían calificarlo como estrago doloso seguido de muerte. Hay una fiscal que está actuando y por eso presumen que esto fue intencional. Los móviles, bueno, se abre todo un abanico, hemos escuchado todas las voces, desde las hipótesis más absurdas hasta otras que tienen que ver ya con situaciones que atraviesa esta zona de la Patagonia, pero lo importante a destacar a esta hora de la tarde es que aunque el incendio no está controlado del todo, no hay fuego a la vista y hoy fue un día en el cual inclusive, entre comillas, pudieron festejar que no hay nuevos focos. Bueno, yo la verdad es que es realmente muy contundente tu relato, trae alivio, ¿no? Las imágenes son de alivio, pero esto con lo que abrimos nuestro programa, que es esta imagen viva de las pruebas, ¿no? Allí debajo nuestro, de ese bidón de 20 litros lleno de nafta que fue encontrado por turistas, nos da la pauta que la intencionalidad está presente, que alguien está queriendo causar caos en la Patagonia, ¿no? Allí están las pruebas. Mariano. Sí. Vos sabés que con esto que vos decís, es muy importante destacar el trabajo del... Porque el día lunes, cuando a las 13:15 aproximadamente, no tengo... Bueno, ahí tenemos un inconveniente técnico. Puerto Patria, donde A ver, vamos a tratar de recapitular. Vos hablabas del trabajo de quién, Cristian, porque no se alcanzó a escuchar. A ver. Bueno, es un poco endeble está inestable, es un poco endeble la comunicación por las condiciones climáticas y también por el tema del humo, ¿no? Allí. Pero es el trabajo de Cristian, de Diego Traferi, del equipo de A24, del Grupo América, que han soportado todo allí, ¿no? Sí, claro, han vivido el momento más dramático, ¿no? Nos ha mostrado en vivo cómo el fuego atravesaba la Ruta Nacional 40. Exactamente. Y hoy nos está mostrando este alivio que propone la lluvia, con ese humo que da la pauta de que hay todavía cenizas y donde la guardia de cenizas tiene que ser muy exhaustiva para evitar que el fuego se reavive. Y del otro lado, esta revelación, ¿no? Esta revelación de la intencionalidad de los incendios. A ver, me gustaría tu reflexión en torno a esto porque no te escuchamos, Cristian. Vamos de nuevo. ¿Cristian? Bueno, ahí estamos tratando de volver a nuestro contacto con nuestro periodista. ¿Nos escuchás ahí, Cristian? Sí, Mariano, te estoy escuchando. No sé si ustedes me están escuchando. No, sí, no hay señal. No te escuchamos, no te escuchamos. ¿Ahora todo, sí? No te escuchamos lo que dijiste a partir de lo del bidón, que vos hablabas del trabajo de alguien, pero no alcanzamos a escuchar. Sí, exactamente. Hablamos del Ministerio Público Fiscal. El fiscal Carlos Díaz Mayer es el que formuló declaraciones, que es de la zona de Puerto Patriada, que es donde
se dio a conocer, en el marco de la investigación que hicieron, hay una fotografía inclusive, cuál habría sido el origen de uno de los focos con gases de combustibles. Y hay que considerar, y esto es muy importante, esto es muy importante destacarlo, dijimos y lo volvemos a repetir, es que cuando encontraron ese primer foco, la zona de Puerto Patriada termina en un balneario en el lago de Epuyén. Había 3.000 personas, había 900 vehículos. El que originó esto lo hizo a 300 metros del camino de acceso, donde no hay cámaras, donde no hay monitoreo, según trascendió. El fuego borra absolutamente todo tipo de huella, con lo cual, si fue intencional, como dijo el propio gobernador Ignacio Torres, como presume la justicia, está también Débora Barrio Nuevo, que es la fiscal que está interviniendo, de que presume que esto fue intencional, quien actuó lo hizo de tal manera para que no quede ninguna lógica de evidencia. Y además el peligro, porque esto podía haber sido una tragedia, porque había prácticamente plena ocupación. Y si el fuego se inició en ese lugar, pudieron evacuar a tiempo a cientos de turistas. Si no, estaríamos hablando de otra realidad. Eso es el primer foco fundamental. Ese foco es original y esa es materia de investigación. A partir de ahí se abre todo un abanico. Lo primero que quieren hacer, antes de evaluar quién pudo haber sido responsable de esto en el sentido de cuál sería el móvil, más que responsable sí, pero cuál sería el móvil, quieren determinar si hay evidencia, primero si hay indicios, y si hay pruebas para determinar quién pudo haberlo hecho. Pero ya la justicia lo que ha determinado es que la manera de obrar de quien lo hizo de manera intencional, en la premeditación, no digo que haya existido un plan, pero sí la manera de evitar dejar registro de lo que ocasionó el lunes pasado. Aparte hubo llamados telefónicos con amenazas a las 12:59 del lunes, tanto al cuartel de bomberos de Epuyén como el del Hoyo, diciendo, ahora le toca a ustedes. Tengo entendido que esta sería la frase que habrían utilizado. Más acá en Epuyén el tema con las 5 granadas que encontraron en el lago de Epuyén, que también ha despertado mucho el alarma. O sea, hay situaciones, vamos a calificarlas de raras en todo esto que ha ocurrido, pero la intencionalidad prácticamente estaría probada. El gobierno provincial lo afirma. El propio ministro Diego Santilli dijo que acá estamos ante delincuentes y potenciales asesinos, y esto ya llegó a que el propio gobierno provincial y gobierno nacional estén en sintonía sobre que esto fue intencional. Lo que no están todavía son los responsables, y lo más delicado de todo, que ahí se abrió toda una semana de hipótesis de toda índole, es que no tienen el móvil, pero que existió la intención de incendiar esta comarca y esta zona. Existió. Es decir, hay personas acá que han tenido esta decisión a lo largo de esta semana para que más de la mitad de la ciudad de Buenos Aires, en la dimensión, se haya incendiado en 7 días, colegas. Gracias, Cristian. Volvemos en un minutito.